Saludamos con mucho cariño a la socióloga Claudia Concha, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Buenos días, Rocío, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Comencemos hablando acerca de la realidad que hoy tiene nuestro país en este movimiento del que muchos han hablado. Surge de una manera, bueno, un poco explosiva en base a esta alza en la tarifa del metro y esta revolución que comienzan los estudiantes al evadir el metro. ¿Cómo analizamos esto socialmente en nuestro país y cómo vemos también el panorama en estos días? Bueno, mira, comentarte que esto no es algo nuevo en nuestro país. Nosotros hemos tenido varias manifestaciones en los últimos 20 años. Lo que pasa que nunca con la fuerza y con la violencia tal vez y con la masificación que ocurre hoy día. En general, todos los movimientos también habían tenido una mirada más de dirigencia política, y hoy día vemos un movimiento que es más ciudadano, pero sin un liderazgo y sin un grupo político o organización que convoque y que lidere el proceso. Entonces, más un movimiento, algunos dicen acéfalo, sin cabeza, ¿no? Pero esta realidad nosotros la venimos viviendo desde, piensa tú, el 2006 con los pingüinos, después el 2011 tuvimos prácticamente 7 meses de paro en las universidades, también con violencia, también con algunos problemas, digamos, no con la magnitud que ocurre hoy día, pero también es la expresión de un malestar subjetivo que vive la sociedad y que ha tenido, digamos, una falta de escucha y diálogo por parte del mundo político que se supone que representa los intereses de la ciudadanía. Claudia, buenos días, te habla Jessica. Bueno, yo creo que hay bastante que conversar al respecto. Hola, Jessica. Hola. Sabemos que evidentemente esto también puede marcar un antes y un después en la sociedad chilena, pero tú como socióloga, ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo crees tú que sería exactamente ese después de atravesar esta serie de manifestaciones y el contexto que hoy día sabemos que vivimos? Mira, yo creo que lo que ocurre hoy día, por un lado, a nosotros desde el ámbito de las ciencias sociales existe bastante registro y bastantes estudios que señalaban que la sociedad chilena estaba en un proceso, algunos lo grafican como en una olla a presión, ¿no? Estaba ahí la presión muy fuerte porque había una desigualdad estructural y que vivía la sociedad, el ciudadano día a día. Entonces, efectivamente, hay un malestar de la cultura, un malestar profundo en la sociedad que es transversal. O sea, en el fondo, en un marco de ética, hoy día la gente postula cuáles son los pisos mínimos para vivir en un bienestar social. O sea, cuánto, por ejemplo, debe ganar una persona para poder vivir en una situación de decencia, ¿no? Y por otro lado, también hay un cuestionamiento a la falta de reconocimiento, ¿no? Hoy día nosotros hemos escuchado a muchas personas pedir perdón, pero lo que la ciudadanía apela, y que legítimamente apela, efectivamente es bueno escuchar que la gente pida perdón, porque en el fondo está mirando lo que ocurre, ¿cierto? Pero lo que buscan las personas hoy día es un gesto efectivo de reconocimiento con decisiones políticas que efectivamente le cambien la vida a las personas. El punto está en que también nosotros podemos caer en los populismos, entonces ofrecer una canasta, ¿cierto?, de cuestiones que efectivamente es imposible sostener, porque también hay que tener una base económica para poder dar respuesta a todas estas demandas ciudadanas. Sin embargo, es necesario canalizar esto, y lo que se requiere hoy día, sobre todas las cosas, es dialogar. Lo pongo en ese sentido, y también el reconocimiento a las personas, al reconocimiento que efectivamente tú no te puedes hacer el loco, ¿no? Y decir, bueno, en realidad ahora me doy cuenta que hay gente que vive con 120.000 pesos de una pensión solidaria. Te saluda Álvaro y bueno, en este diálogo un poco también que claramente estamos sosteniendo, hay cosas que son bastante interesantes de analizar. La sociología también tiene que ver con el comportamiento social. Efectivamente, yo lo he planteado también que el ser humano es un ser gregario que necesita del otro. Hace poquito un poco también citaba a Aristóteles, de que en su momento él decía de que los seres humanos son políticos, lo sepamos o no, porque necesitamos efectivamente la conectividad con el otro. Pero por ahí también, como tú decías, el país hoy día está viviendo una situación bastante particular que tiene que ver con que, claro, hay muchas demandas que se están haciendo,
Y por ahí tú decías que efectivamente hay hartos estudios también que se han hecho al respecto del comportamiento social. Pero la pregunta es, ¿por qué si efectivamente existieron tantos estudios durante tanto tiempo, tantos análisis al respecto, nunca se dio en el clavo al respecto efectivamente del sentir propiamente tal de la sociedad chilena? ¿Cómo podemos explicar ese fenómeno? Tanto análisis dando vuelta y nunca se dio en el clavo. Mira, yo creo que, bueno, siempre dicen la sociología como que tendría que tener una bolita mágica, ¿no? Y plantear qué va a ocurrir. Lo que sí hay estudios que señalan el malestar de la cultura. Fíjate que el 2012 el Programa de las Naciones Unidas, el PNUD, sacó un libro que se llamaba, que es un estudio sobre las subjetividades, ¿no? El bienestar subjetivo. Y lo interesante de ese texto es que ahí, por ejemplo, manifiesta algo bien interesante que hoy día hace crisis. Planteaba que los chilenos éramos felices, pero felices de la manera individual, y que en el fondo nosotros estábamos bien con nuestras propias vidas porque pensábamos que cada uno, rascándose con sus propias uñas, podía construir un mundo feliz en su familia, en su hogar, en su trabajo. Pero resulta que la gente, al paso del tiempo, bueno, y en ese momento planteaban que sí, efectivamente ellos estaban literalmente bien en su familia, pero la sociedad no estaba bien, la sociedad no estaban conformes con la sociedad. Entonces tú ves ahí que por un lado hay una visión bien individual del bienestar subjetivo de las personas y tenía poco correlato con lo que era la sociedad. Pero hoy día la gente, ese malestar o ese bienestar subjetivo, personal, individual, que sea, mira, yo rascándome por mis propias uñas puedo en el fondo paliar mi vida y seguir adelante, hoy día la gente se da cuenta que no es posible sin la sociedad. Se da cuenta que no es posible hacerlo solo, que no es posible hacerlo de manera individual. Entonces lo que busca hoy día la gente es un cambio de la sociedad. Necesita una sociedad que lo cobije, necesita una sociedad que le dé cohesión social. La gente hoy día apela al vínculo. Y es bien interesante ver esto porque tú lo que observas es, por un lado, destrozo, violencia, pero por otro lado también, que es lo que más se ha invisibilizado, tú ves en los barrios cabildos, tú ves en los barrios diálogo, la gente se junta en las plazas a conversar, la gente se junta para también defenderse, la gente está en un momento donde está viviendo comunidad. Entonces también es bien interesante, esto tú lo ves en las marchas, o sea, tú ves los grupos cómo se encuentran, cómo se juntan, cómo se reúnen, cómo se cuidan. Entonces es bien interesante, por un lado tienes una cuestión bien polar, violenta, pero por otro lado tienes la búsqueda de la cohesión, del vínculo, del encontrarse. Entonces hoy día la sociedad dice, solo no puedo, necesito, como individuo solo no puedo ser feliz, necesito que haya una sociedad que me acoja, que me vincule. Y frente a esa análisis efectivamente que estás haciendo tú y que estamos conversando, ¿en qué momento perdimos esa capacidad de dialogar? Porque lo hemos planteado acá en nuestro programa, y yo creo que la gente hoy día se da cuenta de una herramienta que siempre tuvo. El hablar, el conversar, el analizar. Yo también planteaba por ahí algunas frases que siempre me quedaron de mis abuelos cuando decían de que efectivamente el living de la casa, la plaza era la extensión del living de la casa, que tú seguías conversando en la plaza, conocías al otro. ¿En qué momento perdimos esa capacidad tan necesaria y tan importante en los seres humanos? Bueno, mira, yo creo que ahí claramente nosotros vivimos un modelo que ha exacerbado los aspectos económicos por sobre las relaciones personales y humanas. Entonces, o sea, si tú piensas, claro, los abuelos nuestros y nuestros propios padres vivieron otra realidad. Nosotros somos producto de un modelo que se instala, que es un modelo más que económico, es un modelo cultural, que lo que privilegia es los procesos de individuación, los procesos del individuo, entonces donde todo está en base al consumo. Entonces la gente hoy día se da cuenta que no basta solo con consumir, que no basta solo con los desafíos personales propios, sino que necesita el vínculo con el otro. Tú no eres solo en la sociedad. Entonces, en el fondo, hay un cuestionamiento también a la forma de hacer las cosas. Y yo creo que eso es importante y yo creo que estamos en una oportunidad. Yo miraría que esto es una oportunidad, un desafío para el país de construir un Chile distinto, construir un Chile todos juntos, construir un Chile social, construir un Chile donde todos podamos expresar nuestros pensamientos y más que allá de la palabra tolerar. Yo creo que tolerar es una palabra muy dura, porque en el fondo es como que te aguanto, ¿no? Pero bueno, aunque no esté de acuerdo. Yo creo que en el fondo aquí lo que necesitamos es el reconocimiento, la noción de justicia social con reconocimiento del otro, que es un distinto, pero que podemos llegar a un consenso y a construir un mundo para todos. Me gustaría hacer una similitud un poco en la línea de tiempo para los distintos grupos etarios que hoy están viviendo esta sociedad y que me parece que tienen distintas miradas en base a lo mismo que han vivido. Las personas que eran jóvenes
para el 73, el 80, con todo lo que pasó en ese momento en el país, vivieron algo muy diferente a lo que hoy en día viven los jóvenes, y en base a eso, ¿cómo es ese comportamiento y cómo se siguen manejando términos que a veces son bastante despectivos dentro de los colores políticos? Que no, este es facho por opinar de alguna u otra manera, o este que es comunista. Existe una suerte también de agresividad dentro de lograr una solución que todos queremos, pero a veces se pasan a llevar ciertos respetos simplemente porque alguna persona piense distinto o tenga una orientación política algo diferente. Pero igual me llama mucho la atención analizar el Chile de hoy y compararlo con las personas que vivieron en ese momento, que fue una realidad totalmente distinta. Claro que es distinto porque en la época de la dictadura y el golpe militar había un componente ideológico y había una apuesta de la ciudadanía y una fe de la transformación a través de la política, a través de los representantes de la política. Piensa tú en lo que nosotros, por lo menos a mí me tocó participar, era estudiante en la universidad, el sí y el no. Eso fue una cuestión impresionante de fe en la clase política, de que esto iba a cambiar y a transformarse. Entonces, hoy día, estos hijos nuestros son capaces de decirnos en la cara, la alegría nunca llegó, se consolidó el modelo y efectivamente... y lo he discutido con los propios estudiantes en la Universidad Católica. Yo hago clase allá, soy de la Escuela de Sociología, y los estudiantes dicen y plantean esto que en el fondo dicen, no estamos por la violencia, pero pareciera ser que la única forma que nos escuchen es a través de la violencia. Entonces, claro, efectivamente la diferencia con el movimiento anterior, que era un movimiento político, que tenía una conducción, que tenía un liderazgo y que había una fe, por decirlo así, en la clase política, que en el fondo hoy día yo creo que ahí hay una cuestión bien importante de reflexionar, que en el fondo la clase política, que yo siento que la política es la manera de conducir esto, va a tener que ponerse a las alturas de los desafíos, ¿cierto?, que está pidiendo la ciudadanía. Es importante destacar que estas movilizaciones han tenido algo particular, y es que ha sido la sociedad en general pidiendo, exigiendo a las autoridades, a los políticos, pero no ha habido un líder como tal. ¿Cómo se llamaría en este caso desde el área social digamos, fenómeno? ¿Lo podríamos describir de esa manera? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, en general estos movimientos a nivel mundial, no es solo en Chile, cada vez más han perdido la conducción política y el liderazgo. Son movimientos más bien autoconvocados, como se llaman, ¿cierto? Son movimientos que no tienen un liderazgo claro, son movimientos a nivel global que van desde, eso tú puedes ver en las demandas, que vamos desde el sueldo mínimo, ¿cierto?, hasta los temas medioambientales, la privatización del agua, etcétera. Ahora, eso tú lo ves a nivel mundial y eso se expresa también en un Chile donde los jóvenes que están moviendo esto, y que en general siempre han sido los jóvenes los que producen las transformaciones y los cambios, o sea, no somos nosotros los viejos, son los jóvenes los que van y salen a la calle. Fue el 70, fue el 80, fue el 90 y ha sido así. ¿Qué es lo que tú ves aquí? Lo que hay que trabajar, y por eso es muy importante el diálogo. Yo creo que es muy importante lo que está ocurriendo en los barrios, en los cabildos, en los diálogos ciudadanos, en los foros ciudadanos, ¿no? Es la conversación, porque aquí hay que buscar una salida, y la salida, quíralo o no, es política. Es política. Porque si no viviríamos en un caos, ¿no? Necesitamos una conducción política y necesitamos canalizar todas estas demandas de la ciudadanía en el mundo político. O sea, el liderazgo aquí es importante y tiene que ser un nuevo liderazgo, tiene que ser una nueva forma de hacer la política, una política que escuche al ciudadano que está al lado, una política que sea mucho más de barrio, una política mucho más de terreno, una política que se vincule con las demandas de la ciudadanía, una política, yo le diría, territorializada en el territorio. Es importante destacar lo que comentas, que son los estudiantes, son los jóvenes quienes suelen tomar la batuta cuando se trata de movilizaciones sociales, de estos despertares. ¿Y a qué se deberá esto? ¿Será que los jóvenes tienen menos miedo? ¿Tienen menos que perder? O sea, los jóvenes pueden perder la vida, y de hecho son los jóvenes que han perdido la vida en estas manifestaciones. O sea, yo creo que lo que hay en los jóvenes, en la fuerza, en el fondo la capacidad de ver a sus padres, de ver a sus abuelos, la capacidad de mirar la sociedad. Claro que también está el tema propio de la juventud, ¿no es cierto?, el ímpetu, que uno no ve los riesgos, no mide consecuencias también, y en general
en todos los movimientos sociales históricamente han sido los jóvenes que han salido a la calle, han sido los jóvenes los que han liderado los procesos, justamente por este ímpetu y porque tienen esa capacidad de observar, de mirar y de vivir lo que pasa en la vida cotidiana de sus propios padres, el malestar de su familia, o sea, te pongo ejemplos, ¿no? Conversando en diálogos con los propios estudiantes en la universidad, familias que tú ves que están hoy día con la gratuidad, y la gratuidad fue del 2011, el paro del 2011 y salieron a la calle los estudiantes, ¿no? Pero tú ves también que estos chicos tienen gratuidad, pero viven con 350.000 pesos mensuales. Entonces tú también ves en ellos una precariedad que no se nota, ¿cierto? Porque los chicos, hoy día yo digo, hay una pobreza equipada, la gente anda bien vestida, tiene incluso hasta un vehículo, pero eso no implica que uno viva una situación de precariedad económica. Viven endeudados, me contaban ahí que tenían que usar tarjetas de crédito para comer en el mes. Entonces tú te das cuenta que cuestiones básicas como es la alimentación no puedes endeudarte, y la gente vive endeudada. Claudia, tú tocaste un tema que a mí me parece súper importante. Yo no soy sociólogo, pero por ahí a veces me considero un ratón de biblioteca. Usted muy bien lo sabe, usted es experto en sociología, uno de los fundadores de la sociología o los padres de la sociología, Augusto Comte, decía de que parte del orden social tenía que ver con la razón y la ciencia. Yo siento que efectivamente la política es una ciencia, la ciencia de gobernar, pero tampoco la política puede abdicar a su propósito, que es efectivamente organizar a la sociedad. Pero aquí nos encontramos con una disyuntiva donde efectivamente tiene que ver con que esa política que tiene que ver con este ordenamiento, con levantar cada una de estas realidades que efectivamente es parte de la sociedad, está absolutamente desacreditada. Y en el medio pone algo que es súper fundamental, que es la desconfianza. Yo creo que más allá efectivamente del trabajo doble que tiene que hacer la política, tiene que convenir en tratar de construir la confianza. ¿Cómo se logra eso? Sobre todo que estamos en una sociedad, como tú lo decías, tan individualista, que nos cuesta creer en el otro, que nos cuesta creer en el discurso, que las figuras políticas no nos representan. ¿Cómo tratamos de volver a la normalidad? ¿Cómo se hace ese ejercicio? O sea, mira, si tú me preguntas, volver a la normalidad no es una cuestión que hoy día demos vuelta a la página y mañana sigamos. O sea, aquí hay un proceso largo de tiempo. O sea, la sociedad desconfía hace bastante rato. Si tú miras las encuestas sobre confianza institucionales, los partidos políticos por lejos son los que tienen menos, digamos, porcentaje de adeptos. O sea, la confianza de ellos, si miras los temas de corrupción, también son muy fuertes. Pero yo creo que, como dijo la gente, Chile cambió. Yo creo que Chile está cambiando, no es que cambió, está cambiando, y se requiere un cambio radical. Y para ese cambio también se requiere una nueva forma de hacer política, y yo creo que eso pasa también por el diálogo con las comunidades de base, con la participación de las comunidades en las decisiones de las políticas públicas, por ejemplo. Efectivamente, tú hoy día ves que la gente prácticamente no participa en las decisiones de las políticas públicas vienen centralizadas desde Santiago para todo el país, de Arica a Magallanes, y donde no tiene, su sentido de pertinencia es casi, en muchos casos, dígase ridículo. Entonces también aquí hay un trabajo que hay que hacer, un trabajo que esto no va a cambiar rápidamente, esto es un proceso largo, y aquí se requiere un trabajo pensado, y yo creo que ahí las universidades podemos aportar muchísimo desde nuestros conocimientos y desde nuestra experiencia, ¿cierto?, con organizaciones sociales de base, a construir una manera distinta la política, porque la política no son solo los políticos, la política es una forma de ejercer, ¿cierto?, liderazgo, poder, pero también un poder compartido con la ciudadanía. Yo creo que aquí es importante volver a reconstruir el tejido social y las formas de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Como que tuviéramos mucho miedo a que la ciudadanía participe y tome decisiones. Yo creo que la ciudadanía no es, como tú dijiste, experta, pero sí tiene un conocimiento, tiene un saber que es muy importante recoger. Y en relación a lo que tú planteas, Claudia, sobre esta realidad, este conocimiento que pueden aportar las sociedades a través de los propios estudios que ustedes han realizado, ¿eso en la práctica se ha visto en el último tiempo? Nosotros acá luchamos generalmente siempre con, efectivamente, poner en valor lo que es la región del Maule y lo que son también las regiones, y nos molesta mucho efectivamente eso, que nos digan desde allá la realidad de acá, efectivamente sin conocerla. Pero ustedes han tenido contacto con las autoridades en los últimos años. Hay una preocupación de decir, a ver, esto es lo que pasa efectivamente en la región del Maule, esto es lo que debemos aplicar acá. ¿Pasa en la práctica eso, no?
Mira, yo por la experiencia personal que tengo en varios trabajos que hemos hecho con municipios, por ejemplo, hay un interés de dialogar con las comunidades. Yo creo que a nivel local eso se ve muchísimo más y uno puede ver que los municipios tienen un interés genuino, no todos, por supuesto, pero un interés por dialogar y construir desde la ciudadanía, ¿cierto?, proyectos que favorezcan a toda la comunidad. Ahora, esto hay que pasar de lo local, es como que tú estás en lo micro, esto hay que pasar de lo local a lo macro, o sea, a las estructuras más, digamos, más establecidas y que efectivamente eso se convierta en políticas públicas, porque en el fondo lo que tú estás haciendo es transformar mini realidades. Y que tú ves que eso puede transformarse en una política pública, pero lo importante es interpelar ahí al Estado a que esto se pase a ser una política que pueda cubrir, digamos, y tener una cobertura más amplia y que tengamos capacidad de decisión política. Yo creo que lo que les falta a las comunidades es más poder, porque hoy día tú ves que si tú miras la región del Maule, el poder también está distribuido de manera súper desigual. Tú ves comunidades rurales que no tienen poder y que en el fondo están a la mano de lo que ocurre en las capitales provinciales y no tienen mucha posibilidad de decidir cómo quieren construir o cómo quieren ser en su pueblo o su localidad. Entonces, lo que aquí falta también es escuchar y es hacer un trabajo mucho más participativo y donde las personas tengan más capacidad de tomar decisiones y en el fondo de poder interpelar al mundo político, ¿cierto? Y que puedan tomar también sus ideas. Yo creo que eso hace mucha falta y lo que ha logrado hoy día este movimiento es ese diálogo. O sea, hoy día, pero lamentablemente es por miedo, es por susto, están todos asustados. Entonces, oye, si no escuchamos, entonces lo importante es que esto sea genuino, que la gente en definitiva entienda que es importante escuchar a la ciudadanía e incorporar sus necesidades, sus intereses y sus propias ideas también. Son varios temas en realidad. Hacer estos análisis yo me imagino que es algo que muchas personas han hecho también desde su casa, pero desde tu perspectiva como socióloga obviamente hay un profesionalismo de por medio. Siempre se analiza la masa, pero para ir finalizando también hagamos brevemente un análisis de lo que son las autoridades de nuestro país en lo que ha pasado, no solamente con el mandato actual del presidente Sebastián Piñera. Siento que también Chile ha mostrado un ir y venir. ¿A qué voy? El primer mandato de la presidenta Bachelet la sucedió Sebastián Piñera, luego volvemos a Michelle Bachelet, luego volvemos a Sebastián Piñera. Anteriormente hay figuras como las de Lagos, que hoy en día se critica mucho y muchas personas señalan fue quien vendió gran parte de nuestro país. Hay varios conceptos en general, pero ¿cómo entendemos a esta sociedad que también tiene como un ir y venir en distintas líneas opuestas de la política? Y cómo también estos políticos, sumándole diputados y senadores que muchos llevan una enorme cantidad de años en los cargos, no logran hacer el trabajo que les corresponde y a veces uno los ve un poco entrampados o confusos o de alguna manera extraña. Lo que a uno le queda como ciudadano es, pucha, ¿por qué no hacen su trabajo? O sea, mira, yo creo que cuando uno ocupa cargos de esta naturaleza tampoco es fácil, o sea, uno desde esta vereda dice, oye, tendrían que haber hecho esto, otro, pero no es tan fácil tampoco, porque tú tienes que pensar que el modelo de desarrollo de este país es un modelo justamente que lo heredamos de la dictadura, ¿cierto?, que es el modelo neoliberal y no ha tenido grandes transformaciones tampoco, lo hemos ido, digamos, o sea, hemos ido regulando la idea, ¿no?, de que el mercado regulaba todo, la mano invisible dejaba que la gente que se generara la competencia perfecta, ¿no? Pero hoy día, a lo largo del tiempo, se han ido dando cuenta de la necesidad, por ejemplo, de la intervención del Estado en algunos ámbitos, ¿no? Como por ejemplo el ámbito de la educación, que te lo puedo hablar con más propiedad, ¿no? Por años la educación fue un bien de mercado, ¿no?, donde muchas instituciones lucraron, ¿cierto?, con esto, y donde tenemos una gran masa de personas endeudadas. Y justamente con mucha fuerza los chiquillos llevaban desde el 2006, discutiendo estos elementos del endeudamiento, primero desde la enseñanza media, después la enseñanza superior, ¿cierto?, el 2011, y con todo esto se logró recién el 2016 la gratuidad, y hasta los quintiles 3 y 4, o sea, también no es gratuidad total universal, porque esto también tiene un costo, ¿cierto?, para el Estado, para la sociedad. Entonces, claro, efectivamente hay una dificultad en términos de estructural, o sea, hay un modelo estructural que hace, ¿cierto?, que sucedan, digamos, que los políticos tampoco tengan mucho margen
de transformación social, ¿cierto? Y porque también esto apela a ciertos intereses, ¿cierto?, económicos de ciertos grupos y de élite de la sociedad. Entonces, estos cambios son cambios brutales que hay que hacer para poder efectivamente tener una sociedad mucho más equitativa, mucho más con una mejor distribución del ingreso. Piensa tú que somos el país con peor distribución del ingreso del mundo. Entonces, es bien brutal la experiencia que viven. Y claro, hoy día esta rabia se ha acumulado durante 30 años y claro, efectivamente explota de esta manera. Ahora hay que buscar cómo se canaliza esta rabia, cómo se canaliza este descontento, ¿cierto?, en algo que permita de verdad construir un país distinto, ético, ¿cierto?, sobre todas las cosas, y donde la gente efectivamente tenga un bienestar social que se sienta digna, sobre todo digna y reconocida. Definitivamente es un tema que tenemos que analizar desde muchos aspectos y el social no deja de ser importante hablando de este movimiento que, tal como lo comentas, de pronto comenzó siendo una olla a presión y ahora vemos también las consecuencias que ojalá se conviertan en positivas para el bien del pueblo chileno. Claudia, queremos agradecerte por tu participación y por supuesto dejarte invitada para siguientes ocasiones para seguir conversando, analizando desde el área de las ciencias sociales, ya sea este aspecto en el que ahora nos encontramos inmersos u otros más. Muchísimas gracias. Claudia Concha, socióloga que desde Talca nos acompaña en el matinal Enfoque AM. Muchas gracias a ustedes. Bien. Saludos. Adiós.